Buenas tardes, compañeros de Noticieros Hoy Mismo Estelar. Estoy con su jefe de la policía en Olanchito, el subcomisario Castellano. Una persona fue ejecutada hoy, un conductor de un autobús. Cuéntenos, subcomisario, cómo está la actividad de las investigaciones sobre la muerte de esta persona, este conductor. Así es, muy buenas tardes a toda la población de Olanchito y Oro. La Policía Nacional, ¿verdad?, a través de sus agencias de investigación está trabajando de manera lamentable, ¿verdad?, en donde perdió la vida de manera violenta una persona del sexo masculino de 65 años de edad, esto en el sector de Valle Arriba, sector del Carril. No obstante, la Policía Nacional a través de sus agencias de investigación, ¿verdad?, inteligencia, está realizando un procesamiento de cada uno de los elementos e indicios que determinen, pues, indagar en cuál es el móvil directo de este homicidio ocurrido, ¿verdad?, en este día. Dejaron un rótulo ahí, no se descarte después de alguna extorsión por la pandilla. Así es, en el procesamiento de la escena del crimen se pudo observar un rótulo, pues, alusivo a la pandilla 18, donde hay un mensaje. Por lo tanto hay que realizar minuciosamente el análisis de esto, ¿verdad? Puede ser que sea de una pandilla o puede ser que no. Bueno, este es el informe del subcomisario Castellano, su jefe de la Policía Nacional Preventiva, en relación a esta persona que fue ejecutada de forma violenta, conductor de un autobús, ruta de Coyoles hacia la ciudad de Olanchito. Este es un reporte con las imágenes de Zulma de Rodríguez, Edgardo Rodríguez, Noticieros Hoy Mismo. Continuamos informando con más. Muchísimas gracias, compañeros, en el estudio principal de Noticieros Hoy Mismo, aquí en el municipio de Jojona. Autoridades municipales y representantes de varias organizaciones se han reunido, ¿verdad?, aquí con la activación y la juramentación del nuevo código. Buenas tardes. Sí, estamos alegres porque estamos reactivando lo que es nuevamente el CODEN, acá siguiendo las directrices del alcalde municipal, Ángel Rafael Aguilar, y como Secretaría de Educación, pues siempre estamos anuentes para trabajar en equipo con el alcalde. Es importante, ¿verdad?, que este tipo de organismos pues estén activos en estos municipios. Claro que sí, porque recuerde que las vulneraciones y los riesgos siempre existen. Esos no van a dejar de estar en todo el año. Entonces, ¿qué mejor estar organizados en el municipio? ¿Qué se llama ese, Beatriz Abello? González. Gracias, Beatriz González. El alcalde Rafael Aguilar, importante alcalde, se ha realizado ya esta actividad con representantes de varias organizaciones y lógicamente ustedes como autoridades. Sí, ya días, Alcántara, estábamos esperando, la comisión de Copeco para que viniera a hacer la reactivación del CODEN, y realmente pues fue un éxito, pues quedaron confirmados la junta directiva y también quedaron conformadas las comisiones. Ahorita se le va a entregar, también a cada aldea su respectiva documentación también para organizarlos a ellos. Ahora vamos a hacer nosotros que los vamos a ir a organizar, pero realmente fue un éxito el día de hoy la reunión. Bien, muchísimas gracias. Declaraciones del alcalde municipal Rafael Aguilar del municipio de Jojona. Se ha activado ya el nuevo CODEN aquí en este municipio. A esta hora, Manuel Alcántara, Noticieros Hoy Mismo. Buenas tardes a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. El Departamento de Control Tributario estará ejecutando operativos de cierre de negocios en el mercado de la terminal, donde al menos más de 200 locatarios no cuentan aún con su permiso de operación. Escuchemos a Germán Ávila, del Departamento de Control Tributario. Que a la terminal, el mercado de la terminal, se visitó ya más de 50 días. Se les advirtió que solicitaran su propio permiso, y en el cual a la fecha se les volvió a ir a visitar para que solicitaran, y de esa visita solo 3 de 250 cubículos solicitaron el permiso. Entonces ellos ya estaban advertidos que el día de mañana van a ser visitados para hacer unos cerrados y otros van a ser puestos los candados, los que son predios municipales. Dentro de ellos sabemos que en el caso de los predios municipales hay deudas atrasadas también, Germán, con esta corporación. Es que recuerde que en la construcción de la terminal se dio en el 2016, hubo una suspensión ahí de no pago del impuesto del permiso, pero sí tuvieron que haber pagado la tasa. Cuando ellos fueron adjudicados a la nueva terminal, ellos se comprometieron a pagar los impuestos.
A partir del día de mañana se estarán movilizando hacia los locatarios ubicados en el mercado de la terminal para realizar estos cierres, y los que todavía no tienen en proceso su permiso de operación tendrán que acercarse a la comuna damlidense. Continuamos ahora con más información a través de su telenoticiero Hoy Mismo, edición estelar. Una serie de explosiones sacudieron este martes una base aérea militar rusa en el territorio ucraniano anexado de Crimea. Imágenes de la escena muestran grandes columnas de humo que se elevan en el aire. El Ministerio de Defensa ruso dijo que las explosiones fueron causadas por municiones de aviación detonadas, según el medio estatal ruso RIA Novosti. Hasta el momento no se conoce que Ucrania haya atacado Crimea desde el comienzo de la invasión. Miles de turistas siguen varados en Haikou, la capital provincial de la isla de Hainan en el sur de China, tras un brote de COVID-19 en la zona turística Sanya. Por riesgo de propagar el virus, 57.000 turistas deberán permanecer en esta ciudad al menos 7 días y someterse a 5 rondas de pruebas PCR. La Oficina Meteorológica de Gran Bretaña emitió este martes una advertencia ámbar de calor extremo para gran parte del sur de Inglaterra, así como partes del este de Gales. Se espera que las temperaturas alcancen los 30 grados centígrados, pero no superarán aquellas que se registraron durante la ola de calor récord en julio. Serena Williams anunció que se alejará del tenis después del US Open este año para enfocarse en otras cosas que son importantes para ella. Así lo expresó la ganadora de 23 Grand Slam a la revista Vogue. La campeona de 40 años aclaró que no se trata de un retiro, sino de un periodo de transición. Con las noticias internacionales les informó Clara López. Buenas tardes, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar de TSI. Un placer saludarles desde el departamento de Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con el clase 1 Pineda, vocero de la Policía Nacional en este sector del occidente del país, quien nos habla que se le ha dado captura a una persona del sexo masculino por suponerlo responsable del delito de homicidio. Lo escuchamos a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo. La Policía Nacional ha elaborado una ardua labor y en colaboración también con ciudadanos del municipio de Nueva Frontera, de Santa Bárbara, lo cual pues un sujeto tras darle muerte a otro ciudadano intentó evadir la justicia, lo cual pues en colaboración, como menciono, con los ciudadanos, la policía en una rápida acción le da captura. Así se le decomisa lo que es un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Y importante mencionar que en el interior del arma de fuego que este sujeto portaba en su poder, habían 4 casquillos ya percutidos, utilizados supuestamente para darle muerte al anterior sujeto. De esta manera pues se ha llevado esta arma a lo que es al sistema balístico para determinar y deducir responsabilidades de este sujeto. Hablamos de un ciudadano de 29 años, originario del sector de Nueva Frontera y residente en la aldea Cedral de mencionado municipio. De esta manera pues se sigue investigando porque este sujeto también por los momentos es remitido al Ministerio Público por suponerlo responsable del delito de homicidio, así como porte ilegal de arma de fuego, ya que el arma de fuego que portaba este sujeto no contaba con documentación legal. A esta persona capturada se le decomisó un arma de fuego, como también una motocicleta. Alexis Gutiérrez, Noticieros Hoy Mismo. Bien, muchas gracias Alexis Gutiérrez en Santa Bárbara. Bueno, aquí en Choluteca quiero manifestarles que se celebró al ritmo de punta el inicio de la Semana de Salud Mental. Para ello hemos hablado con la doctora Merari Avilés, directora regional de salud. El estrés hemos visto que es uno de los principales desencadenantes. Ahorita que cursamos con la pandemia de COVID-19 se vio un incremento en casos de ansiedad, depresión, trastornos psiquiátricos, alteración de las personas que ya contaban con una patología de base, pero el factor estrés y toda la condición que nos rodeó, no solo a nivel nacional sino a nivel mundial, exacerbó todas estas patologías. Aunado a esto también pues la situación política que vivió nuestro país,
también las nuevas enfermedades que están surgiendo, eso tiene a la población sumida en gran estrés. Una de las grandes limitantes es que los hospitales especializados en enfermedades mentales están concentrados en las ciudades principales del país. El departamento no cuenta con un centro de atención a enfermedades psiquiátricas. Y es que aquí en Choluteca hay varias personas que andan deambulando en la calle, pues enajenados mentales, y nada se puede hacer por ellos. Bien, vamos a ir precisamente hasta el Progreso Lloro con nuestro compañero Javier Castillo. Buenas noches, Javier. Muchas gracias. La Corporación Municipal de la Ciudad del Progreso, acompañado por representantes de la sociedad civil, visitaron al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a quien le expusieron dos importantes proyectos para este municipio. Uno, la construcción de los 4 carriles en la carretera CA 13, y dos, gestionar para que se habilite la universidad presencial en este municipio. Esto es parte de lo que expresó el edil de la Perla de Ulúa, Alexander López. Y nos unamos, gobierno central, alcaldías, empresa privada y todos los sectores para se elimine ese embudo turístico y se recupere el corredor turístico, y también para que tengamos la universidad presencial en el Progreso. ¿Cómo se ven perjudicados con este tramo en malas condiciones? 3 millones de hondureños nos vemos perjudicados, no solo los 540.000 progreseños, sino que 3 millones de hondureños están perjudicados. La economía de Honduras está perjudicada. Representamos el 37% de la economía del país, del Producto Interno Bruto. Eso está registrado en la SAR, ahí lo pueden identificar. Es urgente resolver ese embudo turístico que quedó hace 12 años. En estos últimos años hemos luchado, y la Alcaldía del Progreso está lista junto a todos los sectores para resolverlo y unirnos con el gobierno central para esa problemática. Ya se le hemos planteado al presidente Luis Redondo, y no me cabe la menor duda que la presidenta Xiomara Castro nos va a ayudar para resolver ese embudo turístico que afecta el Valle de Sula, el Bajo Aguán, el litoral atlántico. Todas las cámaras de comercio también están unidas, como también las alcaldías. Declaraciones del alcalde progreseño Alexander López Orellana. Regreso a estudios. La noticia positiva es presentada por Óptica Popular. Que se vea lo bueno y en tu rostro la moda. Solo en Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Muchas gracias. Y en nuestra noticia positiva me acompaña en este momento Marlene Camacho, una emprendedora. Vean ustedes, ha preparado mangos la marca. Preparados la marca. Y no solamente eso, mire, algo extraordinario, jugo de kiwi con piña. Algo que no se ve usualmente, pero usted como emprendedora dijo, yo voy a elaborar productos saludables, sanos, y que al final son diferentes a lo común. Así es, así es. El mango está elaborado con todos los nutrientes, ¿verdad?, que ocupa en nuestro cuerpo, el potasio principalmente, ¿verdad?, que contiene el mango, ¿verdad? Ahorita con esas temporadas, con esos virus, ¿verdad?, estamos elaborando por eso el mango preparado. Y el jugo igual, el jugo es de kiwi con piña. ¿Y de dónde nace esa idea? Porque hasta ahora escuchamos nosotros un jugo de kiwi con piña. Oh, sí, porque me interesa, ¿verdad?, para mis clientes, ¿verdad?, para que sean inmunes para toda bacteria. Es inmune en nuestro organismo, contiene vitamina C, D y K. Usted ha emprendido la marca, esa es su marca al final. ¿Cuál es su sueño? Oh, mi sueño es que todos los departamentos conozcan mi producto. Por eso está identificado con la marca Marlene Camacho. Marlene, ¿y de aquí usted saca adelante a su familia? Uy, ya terminé más bien, ya los hice ingenieros más bien a mis muñequitos. Sí, bueno, eso es lo más importante, una madre que se esfuerza por sus hijos, y esto hay que resaltarlo, emprendedores como usted, y el Noticiero Hoy Mismo siempre lo hace, apoyarlos, invitar a la población que cree en sus sueños. Así es, exactamente, mejor consumir lo natural, ¿verdad? Porque mis jugos están hechos natural. Se les hace una opción a ciertos clientes echándoles azúcar morena, pero los de sin azúcar son totalmente naturales, ¿verdad? Que consumir esos azúcares, ¿verdad?, en botella. Muchas gracias, muy amable Marlene Camacho, nuestra emprendedora de hoy, nuestra noticia positiva. A continuación seguimos con más información.
La noticia positiva fue presentada por Óptica Popular, que se vea lo bueno y en tu rostro la moda. Solo en Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Continuamos con más información y es que el problema de los apagones en distintos sectores del litoral atlántico del país están dejando cuantiosas pérdidas millonarias y uno de los sectores más afectados por esta situación es el mercado San Isidro, que pierde a diario una fuerte cantidad de acuerdo a información brindada por parte de sus locatarios. Gustavo Bustillo tiene todos los detalles. Cansados se encuentran los ceibeños ante los persistentes apagones de energía eléctrica en la ciudad de La Ceiba. Tenemos problemas cuando hay esos apagones porque se corre el riesgo de que se quemen algunos freezers, que se nos arruine el producto, que se nos queme la máquina de cortar carne, o sea, y aparte de eso, que se pierde, o sea, definitivamente que se pierde continuidad en el trabajo. Y otra cosa que afecta para los mismos clientes, porque los clientes no vienen cuando ven que no hay energía eléctrica, porque ellos asumen o creen de que el producto está malo o algo por el estilo. Vendedores se pronuncian muy molestos ante esta problemática energética que tiene sumida en pérdidas económicas a la novia de Honduras. Claro, se complica porque no tenemos dónde partir carne y tampoco dónde guardar porque no hay luz para los freezers. Lastimosamente, hermano, yo creo que lo que se necesita aquí es una unión entre todos nosotros, los carniceros, para poder ver cómo conseguir una planta de esa para no estar pasando estos momentos tan difíciles que estamos pasando ahora. Para el abordaje del tema energético se han realizado varias reuniones con el fin de buscar soluciones. Sin embargo, hasta la fecha no hay soluciones. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Noticieros Hoy Mismo. Los diferentes sectores del Atlántico del país esperan una respuesta positiva por parte de... En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Honduras, no nos escapamos de este contexto. Y fue en el municipio de Dulcenombre de Culmí, en el departamento de Olancho, donde se celebró la gran Expo Indígena PECH, donde se celebraron los diferentes consejos tribales de 7 comunidades del departamento de Olancho. Noticieros Hoy Mismo rinde homenaje a la mujer cacique del pueblo indígena PECH, ubicado en la aldea de Silín, en el departamento de Colón. A pesar de no tener la pureza en su sangre, siente el orgullo de su raza. Soy mezclada de ustedes, llevo sangre de ustedes. Mi papá es ladino. ¿Su papá es ladino? Mi mamá es PECH. Pero no dejo de hablar de PECH y en español, a los dos lo llevo. A mí no me da pena por donde quiera ir, donde Xiomara, donde el presidente, yo voy a hablar mi lenguaje, porque es mi lenguaje, pero yo soy mezclada, pero no me da pena. Por donde quiera me llevan, yo no voy a avergüenzarme, ¿va? Entonces uno no hay que perder el idioma de nosotros, los lenguajes. ¿Por qué me voy a perder? Soy mezclada, pero miren, hablo de PECH. Hay mucho que hacer por los pueblos originarios de Honduras. Así son las cosas. Así se las he contado. Oscar Valdés, Noticieros Hoy Mismo, Culmí, Olancho. Una onda tropical se desplaza en el territorio nacional. Toda la ampliación con el pronosticador en turno de Senados Copeco, Will Ochoa. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, amables televidentes de Hoy Mismo. Es un placer saludarles. Hemos de decirle que al momento pues la onda tropical se está desplazando por el territorio hondureño, afectando en este momento lo que es el sector oriental, la región norte, el sector también suroccidente del país, en los cuales nos está dejando lluvias y chubascos de débiles a moderados ocasionalmente fuertes con actividad eléctrica. Los oleajes pues normales en la costa norte de 1 a 3 pies y levemente alterado para el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies. ¿Dónde se genera el mayor de acumulados o de lluvia en este día? Estaríamos hablando del sector norte, central, occidente, así como también la región sur. Agradecemos a Will Ochoa, pronosticador en turno de Senados Copeco, hablando para Noticieros Hoy Mismo. Continuamos con la información. Muy bien, muchas gracias, Alex Laínez. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Absuelto Kevin Solórzano por asesinato y tentativa de asesinato en contra de exfiscal y la esposa. Para el Colegio Médico se debe priorizar en la contratación de galenos hondureños antes de contratar a médicos cubanos, como se anunció. Algunos maestros catalogan como una bofetada que traigan a docentes cubanos para alfabetizar.
mañana va a audiencia inicial Alexis Lemus, único detenido por la desaparición de Belkis Molina. Niños de escuela trilingüe gratuita en Santa Ana Francisco Morazán quedarían sin recibir clases porque adeudan 7 meses a docentes. Más de 200 lempiras bajó el precio del quintal de frijoles esta semana en los mercados sanpedranos. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Luego que por unanimidad de votos, jueces del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia absolvieron a Kelvin Solórzano de los delitos de asesinato, tentativa de asesinato en contra del exfiscal Edwin Eguigure y la esposa del hoy fallecido, el joven fue dejado en libertad. Esta es la noticia del día. Momentos de felicidad vivieron entre Kelvin Solórzano y su madre y demás familiares, que se fundieron en un conmovedor abrazo, luego de escuchar el fallo del Tribunal de Sentencia y recibir la carta de libertad. Alegre, gracias a Dios, Dios es perfecto, y desde que vine me preguntaron y yo les dije, yo confío que Dios es maravilloso, y ha sido un proceso bien difícil, pero yo sé que todo sucede por algo, y le doy gracias a Dios de que ya pude finalizar esta prueba difícil, tanto mi familia como yo, y pues estas personas que vienen aquí que han sido unos ángeles en mi vida. Kelvin Solórzano fue capturado el 19 de noviembre de 2014 porque el Ministerio Público lo acusó por los delitos de asesinato en contra del exfiscal Edwin Eguigure y tentativa de asesinato contra la esposa del hoy occiso María Auxiliadora Sierra. El 28 de septiembre de 2017 fue sentenciado a 33 años y 4 meses de prisión, pero el 7 de abril de 2021, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir el juicio oral y público contra Kelvin Solórzano. El joven estuvo 6 años y medio en prisión, lo que para su madre fue una pesadilla. Siempre lo he dicho, siempre lo dije, por eso nunca lo dejé un tan solo día en la prisión solo. Cada fin de semana agarraba fuerzas para ir, solo Dios sabe cómo. Fueron días de sufrimiento en Támara, pero valió la pena. Luego de un recurso de casación interpuesto por la defensa del joven, porque alegó que Kelvin Solórzano desde el día 1 es inocente. Ha establecido sin duda alguna este tribunal que Kelvin Solórzano no estuvo en el lugar de los hechos, ni ese día, ni días previos, ni en días posteriores a los hechos, con lo cual esos han sido los elementos determinantes para que hoy Kelvin Solórzano finalmente tenga justicia. El Ministerio Público reaccionó a la resolución del Tribunal de Sentencia. Pero el Ministerio Público respeta la decisión del tribunal, más no la comparte, en el sentido de que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida presentó las pruebas suficientes en el cual se incriminaba al señor Kelvin Solórzano. Los jueces del Tribunal de Sentencia programaron para el próximo martes 16 de agosto la lectura de la sentencia donde Kelvin Solórzano quedó en libertad. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Francisco con siempre. Queremos a Belkis. Ya son 19 días desde que desapareció en La Esperanza, Intibucá, Belkis Molina. Mañana se realizará audiencia inicial contra Alexis Lemus. Es el único detenido por la desaparición de Belkis Molina. Estos son los detalles. Las horas pasan y el paradero de Belkis Molina aún es incierto. Lo que sí es seguro es que mañana continúa el proceso contra el principal sospechoso de su desaparición. El juzgado de letras primero de Intibucá ha señalado la realización de la audiencia inicial a eso de la 1:30 de la tarde contra el ciudadano Alexis Noel Lemus Parada. A él el Ministerio Público le presentó el requerimiento fiscal por la presunta comisión del delito de privación ilegal de libertad agravada. Lo que pretende el Ministerio Público es lo siguiente: demostrar por parte del ente acusador que existe la comisión del delito que ha sido incorporado en este requerimiento fiscal. Y en segundo lugar, demostrar
con la mínima cantidad de prueba que exige esta fase procesal, que existe alguna responsabilidad en la persona que ha sido imputada. Los indicios son suficientes para que siga tras las rejas el principal sospechoso según sus familiares. Consideramos que existen los elementos suficientes, ¿verdad?, que vinculan a este individuo con la privación de libertad de la jovencita Belkis Uyapa Molina Gómez. Belkis Molina desapareció hace 20 días en La Esperanza, Intibucá, donde laboraba. Su vehículo fue encontrado el fin de semana anterior en Santa Cruz de Chojoa. Sinceramente no hay forma cómo pagarles ni cómo describir tanto agradecimiento que sentimos por ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por ese compromiso social que tienen, ese don de gente. Sinceramente, para nosotros esto es milagroso. En esta audiencia, el juez podrá dictar un auto de formal procesamiento para que continúe la causa, un sobreseimiento provisional para que el Ministerio Público presente nuevas pruebas en los próximos 5 años o un sobreseimiento definitivo para que el imputado quede en libertad. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo. Samantha Power es la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Y ella en su cuenta de redes sociales informó, qué bueno verla, en este caso, qué bueno ver la presidenta Xiomara Castro de Honduras nuevamente en la inauguración de la toma de posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Reiteré, dice Samantha Power, el apoyo de Estados Unidos al compromiso de su administración de mejorar la gobernabilidad democrática y combatir la corrupción. Es Samantha Power, la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, que en su cuenta de redes sociales dio esta información que se encontró, que se vio con la presidenta Castro en la toma de posesión el domingo anterior del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Más de 200 lempiras bajó el precio del quintal de frijoles esta semana en los mercados sanpedranos, al igual que el maíz y la costilla de cerdo, aunque estos precios siguen siendo elevados para el consumidor. La sección económica es presentada por Aliviol, 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. El precio de la carga de frijol rojo y rosado ha venido a la baja gracias a la cosecha y se espera que estos precios bajen aún más hasta la última semana de septiembre. 1.500 el rosado, el frijol, la calidad. ¿Y el rojo? El rojo está 1.400. ¿De cuánto es la rebaja en el caso del quintal del frijol rosado? 3.50. ¿Por quintal? Por quintal. ¿Y el frijol rojo? El frijol rojo estamos hablando de 2.50. La carne de cerdo es otro de los productos que también tuvo una rebaja en los mercados sanpedranos. La carne de cerdo, el tajo de cerdo está a 60 lempiras, la costilla de cerdo a 65 y la chuleta de cerdo a 63 lempiras. Esa bajó 2 lempiras. Pero estas rebajas no son suficientes para consumidores. Pues claro, unas cosas tan caras, cosas tan algo más o menos. Mentira, algo ha bajado, pues no mucho. ¿Invierte más hoy que viene a comprar al mercado? Sí. Sí. ¿Cuánto invertía antes? ¿Cuánto hoy? 500, 450, 600, oiga, hasta 700, 800 limpios. En los próximos días podría haber un incremento en el precio de la carne de res en canal, avisoran comerciantes en los mercados de San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. La sección económica fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. El Ministerio Público informa sobre Operación Caudillo. Con 226 medios probatorios, el Ministerio Público inicia juicio contra implicados en lavado de más de 800 millones de lempiras. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, en equipo con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, inició el juicio oral y público del caso denominado Operación Caudillo. Esta causa conllevó a la ejecución de 13 allanamientos de morada, 10 inspecciones a negocios y el aseguramiento sobre 21 bienes inmuebles, 8 sociedades mercantiles, 29 vehículos y 58 productos financieros en los municipios de Cucuyagua, La Unión y Santa Rosa de Copán, en el departamento de Copán, donde se dio captura a José María Rojas, Mario Cruz Pérez Cuellar y Erika Leticia Gómez por suponerlos responsables de lavado de activos. Contra estos 3 enjuiciados se cuentan con 226 medios de prueba,
entre información financiera, actas de allanamientos y decomisos, documentación de instituciones públicas y privadas, dictámenes de extracción y análisis de data de teléfonos celulares, avalúos de bienes inmuebles e informes financieros y patrimoniales. Empleados del Instituto Nacional Agrario protestaron en sus instalaciones exigiendo cumplimiento del contrato colectivo que incluye aumento de salarios y la jubilación de unos 50 empleados que ya cumplieron sus años de servicio. Unos 50 ex trabajadores de una empresa que produce dulces y que según ellos fueron despedidos por la creación de un sindicato, protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia exigiendo el cumplimiento de una resolución judicial que les otorga las prestaciones laborales. Por motivos de fuerza mayor, juez natural de la Corte Suprema de Justicia nuevamente reprogramó la audiencia de declaración de imputado contra el diputado Mauricio Rivera que estaba prevista para hoy. El congresista está acusado por los delitos de violencia contra la mujer, tráfico de influencias, perturbación del orden y daños en perjuicio de una fémina. En los tribunales de lo penal, juez dictó sobreseimiento definitivo contra la actual dueña del perro llamado Sky, que fue acusada por el delito de apropiación indebida por la antigua familia del canino. Al menos 46 comunidades garífunas protestaron en el Ministerio Público en Tegucigalpa, exigiendo respuestas por el desaparecimiento desde hace un año de al menos 5 integrantes de la comunidad en el Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida. 4 mujeres y 2 hombres encargados del centro Ministerio Puertas Abiertas en Tocoa, Colón, fueron capturados el pasado sábado por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC del Ministerio Público, unos acusados por el delito de violación agravada y otros por trato degradante agravado en perjuicio de 38 menores del centro. Y hoy se les ha dictado detención judicial y han sido remitidos a prisión. La audiencia inicial quedó programada para el jueves 11 de agosto a las 2 de la tarde en los tribunales de Tocoa, Colón. Mientras tanto, continúan las investigaciones contra una extranjera propietaria del centro y si hay más niños víctimas de estas violaciones. Tremendo eso, ¿no? 4 mujeres y 2 hombres encargados de un centro de menores denominado Ministerio Puertas Abiertas en Tocoa, Colón, capturados el fin de semana por la ATIC, acusados por el delito de violación agravada y trato degradante agravado en perjuicio de 38 menores de edad. Buscando una oportunidad de empleo, medio centenar de jóvenes desempleados se apostó hoy a las afueras del portón de un parque industrial en la 33 calle en San Pedro Sula. Desde las 4 de la mañana, esta joven se acercó al portón de la empresa para probar suerte después de estar 2 años buscando trabajo. Solo vine a ver si estaban metiendo. ¿Han andado por toda la ciudad buscando? Tengo 2 años y medio sin empleo. Tengo una niña que mantener, pero esto está feo. O sea, los gobiernos son todos los mismos, prometen y no cumplen. Entonces estamos súper mal en este país. 1 año y medio lleva este sanpedrano tocando puertas en busca de trabajo, pero cuando conocen su edad no lo contratan. Vemos mucho, la verdad que vemos muchos hondureños sin empleo y con una edad que ya nos discriminan. Joel, ¿cuánto tiempo tiene de andar buscando trabajo? Pues la verdad que yo tengo más de 1 año y medio de estar sin trabajo y he andado, he entrado a maquila, pero cuando entro por la edad, me rechazan por la edad, me discriminan directamente y hay veces que me siento mal y pienso de que la mejor forma es inmigrando de aquí en nuestro país. Es lamentable que personas arriba de los 40 años y discapacitados sigan sin tener una oportunidad de empleo. Este es un llamado por este importante medio a las empresas, a los jefes de recursos humanos, que tengamos conciencia, empatía y que también le demos oportunidad a las personas mayores de 40 años. Necesitan empleo, es un derecho que tienen, un derecho humano a una oportunidad de empleo y también la recomendación para las personas mayores de 40 es que se capaciten también, que aprendan computación, que aprendan a usar bien la computadora, los programas de Office, que aprendan inglés. En los call centers no hay discriminación, pero también no tienen esas habilidades. La mayoría de las personas que se apostaron hoy en el portón de acceso a la maquila solicitan al gobierno abran más oportunidades de trabajo, principalmente para los jóvenes recién egresados de universidades y carreras técnicas. José Luis Herrera, Noticiero Soy Mismo.
El gobierno debe priorizar la contratación de médicos hondureños desempleados, así como la formación de especialistas en diversas áreas. Así sugieren médicos hondureños que cuestionan la eventual llegada al país o la anunciada llegada al país de médicos cubanos para brindar atención a la población, algo que evidentemente no es nuevo, porque ya incluso desde el gobierno anterior y hace ya varios años la presencia de médicos cubanos en el país es una realidad. El pasado 19 de julio, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, firmó con el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina un acuerdo para impulsar la cooperación económica en sectores salud, medicamentos, educación, transporte, deportes y otros. Bajo ese acuerdo, una brigada de médicos cubanos llegaría al país el próximo 1 de septiembre. El Colegio Médico no avala esa decisión. Definitivamente hay que darle más importancia a la contratación de médicos hondureños. Si bien es cierto, se pueden recibir ayudas del extranjero, pero la prioridad debe estar siempre con los médicos hondureños, ¿verdad? En Honduras hay más de 10.000 médicos desempleados, afirma esta galena y diputada nacionalista. Por ello, dice, debe preocuparse el gobierno. En este país tenemos suficiente talento humano. Yo creo en los jóvenes hondureños, creo en el profesional de salud hondureña, por lo tanto, tenemos suficiente personal en Honduras que debe ser contratado y que se le pague a tiempo. La también diputada y expresidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, enarbola la misma bandera. Califica como un absurdo lo que hace el gobierno y se basa en los antecedentes. La misión médica cubana tiene más de 25 años de estar en el país y no ha generado ningún cambio en las políticas públicas. Todos los gobiernos han traído médicos cubanos y ninguna de las administraciones ha generado una política pública que cambie la manera de atender a la población hondureña. Por tanto, entonces ha sido ineficiente. Y no son recursos que se traen gratuitamente. Cada recurso el gobierno eroga o paga, por eso aproximadamente $2.000 por cada uno de ellos. Pero también hay galenos que apoyan la llegada de sus colegas cubanos, sobre todo por la supuesta renuencia de los médicos hondureños de laborar en zonas remotas. En ese sentido, pues yo estoy totalmente de acuerdo con esa decisión y obviamente hay que ir pensando en las nuevas plazas para que entren a concurso este o el próximo año, de una manera tal pues que cada vez tengamos menos médicos desempleados. Abogan además porque en vez de mandar a médicos hondureños a trabajar en España, se les otorguen becas para que se especialicen en áreas que el país necesita. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Y como una bofetada al magisterio, catalogan los maestros o algunos maestros, algunos sectores, algunas asociaciones de maestros, que lleguen al país docentes cubanos para alfabetizar, tal y como lo ha expresado ya el secretario de Educación, Daniel Esponda. La tasa de analfabetismo supera el 12%, es decir, 800.000 hondureños de 15 años en adelante según cifras oficiales. Y por tal razón, maestros cubanos llegarían a Honduras para asesorar y disminuir esta estadística, aseguró el secretario de Educación. La Secretaría de Educación de Honduras está todavía en conversaciones con la Secretaría de Educación de Cuba. Entonces todavía no sabemos exactamente cuántos vienen, en qué fecha vienen y cuáles van a ser los departamentos que vamos a priorizar. Estamos en toda esa etapa de trabajo. Y en este caso los profesores cubanos que vienen a asesorarnos, no vienen a dar clases. Para algunos analistas, al igual que los maestros del Programa Hondureño de Educación Comunitaria, PROECO, esta acción es una bofetada al magisterio. Imagínate en PROECO cuánto tiempo hemos luchado en las calles y eso a ustedes les consta. Y que venga el gobierno a traer maestros de otro lado, como que nos sentimos ofendidos, minimizados. No le vemos el sentido pues a la realidad de esta situación. Parece irrisorio o un insulto incluso para la gran mayoría del magisterio nacional que hoy está deseoso de una plaza, de poder trabajar en su país, de dejar de emigrar justamente de su país, porque muchos de ellos han tenido que cruzar fronteras precisamente para buscar oportunidades en otro país, porque no las hay en Honduras. Pero otros dirigentes magisteriales defienden la intención de traer maestros cubanos a Honduras. Cualquier ayuda internacional, contribución entre países hermanos, esto no se trata de comunismo, no se trata de socialismo, se trata de progreso. Y el progreso es que cada habitante de Honduras
sepa leer y sepa escribir. El programa cubano Yo Sí Puedo es el más exitoso del mundo para erradicar el analfabetismo, aseguró el secretario de Educación Daniel Esponda. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, para muestra un botón. Al menos 450 niños del Centro Educativo San Benito I, que pertenece a una fundación en el municipio de Santa Ana, aquí al sur de Francisco Morazán, podría quedar sin clases, ya que la Secretaría de Educación les adeuda 7 meses de pago a los docentes. Se trata de un centro educativo muy completo donde los alumnos aprenden 3 idiomas, francés, inglés y español, además de clases de música y tecnología. Sin duda alguna, esta ha sido una preocupación para nosotros, porque si se cierra la Escuela San Benito I y la Escuela San Benito II, nosotros quedamos sin un estudio piloto donde nosotros aprendemos el francés, el inglés y también a ejecutar un instrumento que es muy importante resaltarlo. En este centro educativo gratuito que opera gracias a la fundación son muchas las familias beneficiadas. Con alrededor de 354 familias, ¿verdad?, beneficiadas de escasos recursos de lo que son las zonas de alrededor. Estamos hablando San Buenaventura, Ojojona, Santa Ana, las aldeas más pobres de Santa Ana y lo que es Ojojona. La Fundación San Juan María Vianney ha asumido todos los gastos, sin embargo, aseguran que no pueden más. Desde enero no nos ha dado ninguna transferencia y entonces estamos ahorita en una situación muy crítica. Si yo no tengo esa transferencia al final de este mes, voy a ser en la obligación de cerrar las escuelas. Son al menos 700 alumnos en 2 centros educativos que atiende esta fundación, uno en Santa Ana y otro en Santa Bárbara, que podrían cerrar ante falta de recursos. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. A punto de quedar incomunicado, municipio de Dulce Nombre de Culmí en Olancho por lluvias y mal estado de carreteras y de un puente que comunica incluso con el departamento de Gracias a Dios. Reparan lámparas del Parque Central en Santa Bárbara y autoridades anuncian continuarán las reparaciones de alumbrado público en barrios y colonias. Los constantes apagones en la zona atlántica mantienen preocupados a los locatarios del mercado San Isidro y piden a las autoridades soluciones reales para no seguir sumando pérdidas. Familias de la comunidad de Cofradía en Yamaranguila inauguraron hoy su proyecto de electrificación que desde hace varios años habían gestionado. Dayana Palacios, Noticieros Hoy Mismo. Por 5 semanas consecutivas ha disminuido el precio de los combustibles en el país. Y muchos sectores están exigiendo que bajen los precios de los productos, que aumentaron a raíz del aumento en los precios de los combustibles como un costo de producción adicional al que ya tienen, evidentemente. Entonces, si baja el precio de los combustibles, la pregunta es, ¿deberían, deben, pueden bajar los precios de los productos, por ejemplo, la canasta básica familiar? Para eso está con nosotros hoy, consultor de Noticieros Hoy Mismo, expresidente del Colegio de Economistas y actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle, aquí en la capital, el licenciado Julio Raudales. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo, y buenas noches a todo el teleauditorio de Hoy Mismo. Bueno, como usted sabe, el costo de la canasta básica creo que subió en este año y más recientemente en julio a niveles nunca vistos en años recientes. Los precios de los alimentos de los más altos de los últimos años. Le voy a mostrar algunos datos que nos los ha compartido el ingeniero Efraín Farage, que es consultor también de Noticieros Hoy Mismo y además es un experto en estadísticas, en análisis de negocios y proyectos. Mire, por ejemplo, el dato de la inflación este mes de julio de 2022, en comparación, licenciado Raudales, con 2021. Y lo compartimos con nuestros amables televidentes también. En julio de 2021, la inflación fue de 4.26%. En julio de 2022, el mes que acaba de concluir, que acaba de pasar, la inflación llegó a 10.86%, es decir, un aumento de 6.60%. Licenciado Raudales, un breve comentario sobre eso.
Bueno, mira, es una cosa que en efecto no se había visto desde el año 2007, creo que fue la última vez que habíamos tenido una inflación tan alta en el mes de julio. En realidad, Edgardo, esto obedece en buena medida a un entorno internacional muy complejo, pero no podemos descartar también, Edgardo, y eso lo muestra la misma gráfica del Banco Central de Honduras, o sea, la información oficial nos dice que más o menos el 60% de esta inflación es doméstica, es decir, obedece a problemas internos del país y no necesariamente a la situación externa que ha estado afectando a Estados Unidos, así como al resto del mundo, ¿no? Le tengo ese dato, licenciado Raudales, de lo que usted está diciendo. Del 100% de la inflación que tenemos actualmente en el país, en julio, que le decía que es de un 10.86%, el licenciado Raudales dice que desde 2007 no se tenía un índice de inflación de tan alto en el país. Bueno, el 43.7% de esa inflación es importada. Es correcto. Y el 56.3% es nacional. ¿Qué tiene que ver en este asunto? Pues probablemente los costos de producción, el precio de fertilizantes, combustible y otras cosas más que el licenciado Raudales lo puede explicar mejor que yo, evidentemente. Del 100% de la inflación, 43.7% es importada. Póngame también la gráfica si es tan amable para tenerlo ahí. Gracias. Y el 56.3% es nacional. ¿Lo puede explicar usted mejor, licenciado Raudales? Sí. Mira, hay una parte que tiene que ver, que es lo que nosotros llamamos en este caso inflación de oferta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo, Edgardo, es que están escaseando los bienes, sobre todo aquellos que son muy importantes en la canasta de consumo general de los hondureños. Me refiero a alimentos, por ejemplo, granos básicos, a carnes y a otros elementos de la canasta alimentaria, sobre todo que vale la pena, no sé si tienes la gráfica por ahí, Edgardo, pero o si tienes el dato, pero la canasta alimentaria ya la inflación suma arriba del 12%. ¿No? O sea, estamos hablando de que la inflación alimentaria, solo la parte de los alimentos, sin contar viviendas, sin contar vestuario, transporte y otros servicios, solo la parte alimentaria, estamos hablando de una inflación que puede estar incluso a finales del año, podría ser de arriba del 15 a 18%. Entonces, esto es un elemento importante porque el factor de producción del país es un elemento que está explicando mucho el por qué tenemos un alza de precios tan elevada este año. Pero el otro elemento que no podemos desconocer, Edgardo, también, es que el gobierno se ha estado alimentando, financiando su déficit con recursos del Banco Central de Honduras. Esta inyección de dinero, ¿verdad? Hay una ley de la economía que dice que los recursos entre más abundan, más baratos se vuelven o valen menos. Entonces lo que sucede es que como el gobierno como el Banco Central ha estado inyectándole tanto dinero para financiar el gobierno, esas cantidades exacerbadas de dinero pues ahora valen menos. Entonces no se trata tanto, Edgardo, de que los precios suban, sino que tu dinero ya no alcanza para comprar esos mismos bienes. Entonces eso es lo que se llama la inflación monetaria del país, ¿verdad? Que obedece justamente a la enorme cantidad de recursos que está inyectando el Banco Central de Honduras a la economía hondureña a través del financiamiento al gobierno. Eso es algo que tampoco se había visto en muchos años, Edgardo, y además es una lección nefasta de la historia, ¿verdad? Siempre que los países se meten a que el Banco Central financie a los gobiernos, terminamos en situaciones graves para la economía y sobre todo para la gente más pobre, como lo es la inflación. El comportamiento de la inflación, por ejemplo, de enero a julio, ¿cómo llegamos a este 10.86% al que le hacía referencia inicialmente? Bueno, ¿y cómo comenzamos? Comenzamos con 6.18 en enero, licenciado Raudales y amables televidentes. Luego pasamos a 6.37%, 6.96 en marzo, 8.35, 9.09 en mayo, en junio 10.22 y en julio 10.86. Ojo con eso. Y el aporte a la inflación, por rubros en julio de 2022 fue el siguiente. Para tener una idea, ¿qué es lo que más aumentó? Bueno, en un 5.09% se debe a alimentos y bebidas no alcohólicas. Lo que decía el licenciado Raudales. ¿Qué es lo que más aumentó? Alimentos. ¿Licenciado?
Así es, la mayoría son alimentos y eso es lo más grave, Edgardo, porque lo terrible de esto es que quienes más sufren de la inflación son los pobres. A quienes más se afectan de la inflación son los pobres. ¿Por qué? Porque para una familia pobre, Edgardo, la canasta alimentaria representa la mayoría del ingreso, la mayoría del gasto que tiene de sus ingresos. Es decir, para un pobre, más o menos, de acuerdo a las estadísticas mismas del INE, para un pobre la canasta alimentaria, o sea, gasta en alimentos más o menos un 40% de sus ingresos. Mientras que una persona de clase media o una persona que tiene más o menos ingresos altos, apenas se gasta un 15-20% de sus ingresos en alimentos. Entonces, entre más represente para ti la canasta alimentaria de tu gasto, más vas a sufrir por estos incrementos fuertes que se han dado. Ahora, vale la pena decir una cosa, Edgardo. Estos datos que has estado dando son de la inflación interanual, es decir, de enero a enero del año anterior, y en el caso de ahorita de julio sería entre julio del 2022 y julio del 2021. Si medimos la inflación entre enero y julio, lo que llevamos es un 7.2%, es lo que dicen las cifras del Banco Central, que significa, Edgardo, que la inflación está creciendo a una tasa superior en promedio a un punto mensual. ¿Qué significa esto? Que si este comportamiento continúa de esta manera, vamos a tener para diciembre una inflación de arriba del 12 al 13% en términos generales. 12-13%. Ya voy con ese dato para que usted lo explique un poco mejor. Esto es siendo optimista, ¿no? Siendo optimistas. ¿Qué es lo que más ha aumentado en cuanto a los productos que hacía referencia al licenciado Raudales? Por ejemplo, el repollo, lechuga, papa, huevos, frijoles, manteca, para dar una idea de algunos de los productos. Aquí está la gráfica. Por ejemplo, el repollo, pongamos la gráfica completa, muy bien. El repollo aumentó de junio, o sea, del mes antepasado, junio a julio, aumentó un 26.63%. Su aporte o contribución a la inflación fue de 8.30%. Luego la lechuga aumentó 10.22% y su aporte a la inflación fue 1.70%. La papa aumentó de junio a julio un 9%. Su aporte a la inflación de julio es de 2.80%. Atención a los huevos, de junio a julio aumentaron casi un 8%, su aporte a la inflación fue 7.50%, luego los frijoles aumentaron de un mes a otro 4.15%, su aporte a la inflación es 4.90% y la manteca 2.67% aumentó de junio a julio y su aporte fue de un 2%, es decir, lo que más aumentó fue el repollo, los huevos y los frijoles, y no digamos los huevos, que es como lo más crítico, ¿verdad? Sí, pero hay que tomar en consideración algo en cuanto a estos temas, Edgardo, y en eso hay que ser muy objetivo. La mayoría de los bienes, de estos commodities o bienes alimenticios que provienen de la agricultura, son estacionales, y es natural que en algunos momentos del año se pongan más caros que en otros, ¿verdad? Hay momentos en que el frijol baja y luego vuelve a subir por el tema de la cosecha. Lo mismo pasa con el maíz, con el arroz, con las leguminosas y todas estas cosas, ¿verdad? El problema acá, Edgardo, es que más allá de estas variaciones estacionales que se dan en la inflación, hay un elemento que es como un colchón, que es lo que está subiendo y que es lo que hace que tengamos una inflación tan alta este año, ¿verdad? Más allá del tema del aumento del petróleo, y eso es bien importante decirlo, más allá del petróleo, repito, está el tema del dinero, la inyección de dinero, la inyección exacerbada de dinero que el Banco Central está haciendo a la economía por encima de las capacidades de producción que tienen, es lo que provoca que este dinero abundante valga menos y por lo tanto los precios sean para nosotros más elevados porque no podemos comprar la producción que hay, que por cierto también ha caído, ¿verdad? Sí. También hay un elemento importante y es que la producción agrícola está menos dinámica este año que el año anterior, ¿verdad? Que es un elemento también importante que hay que considerar para medir este tema de la inflación. Pero como te digo, lo importante en este caso es ese colchón que en este caso está más alto. Y eso es lo que hace que a pesar de las variaciones estacionales que tienen los productos alimenticios, los precios en general estén más elevados que el año pasado. Ahora, licenciado Raudales, nuestros amables televidentes con justa razón preguntan, bueno,
Tenemos 5 semanas que hemos tenido significativas rebajas, incluso hasta de más de 5 lempiras por precio de galón de combustible. ¿Es tan fácil, es tan así de práctico, es tan sencillo, es tan así, baja el precio de los combustibles, baja el precio de los productos de la canasta básica de los alimentos? ¿Es posible eso? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué respuesta le daría? ¿Qué respuesta le da usted a ellos? Nunca ha sido automático esto, Edgardo. Y Keynes, el gran economista del siglo pasado, decía, era una de sus premisas, los precios siempre son inflexibles a la baja, ¿verdad? Y esto es un elemento que se ha comprobado. No se trata, evidentemente ayuda el hecho de que el gobierno pueda tener un mejor mecanismo de regulación, pero no es un elemento que hace que se automaticen estas caídas en los precios. Lo que nosotros los economistas llamamos el pass-through, ¿verdad? El paso del precio de un insumo al precio final del producto terminado requiere de un tiempo para estabilizarse, ¿verdad? Y eso va a tomar entonces algunos meses más, algunas semanas más, para que se puedan ir bajando los precios que subieron por efecto de los aumentos en el transporte, que es al final el bien que provoca que los precios aumenten si la gasolina o el diésel. O sea, que no es así como usted me refiere, automáticamente. Baja aquí el precio. Es automático. Y nunca es automático, ¿no? Nunca es automático. Siempre o sea, ¿debemos perder la esperanza de que bajen los precios de la comida? No. Eventualmente van a bajar si siguen bajando los precios de la gasolina, pero como te digo, esto toma un tiempo, ¿verdad? Nos va a tomar unas cuantas semanas, así como también tomó unas cuantas semanas o unos cuantos meses que el precio de los alimentos subiera por efecto del incremento en el precio del transporte. Bueno, por incremento en el precio del diésel, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que decía la referencia de que, y ponemos la gráfica también ahí como para terciar con la imagen, 43.7% de la inflación es importada. Cuando referimos solo como antecedente, así como entre paréntesis, 43.7% de la inflación es importada, ¿a qué se refiere con ese dato, licenciado Raudales? Que es una inflación que proviene del extranjero. Por ejemplo, fundamentalmente del hecho de que la gasolina, el diésel y los derivados del petróleo estén subiendo, pero también, Edgardo, hay que recordar que más o menos el 50% de lo que nosotros consumimos acá en Honduras es importado también. Viene la ropa, los teléfonos celulares, algunos materiales que nosotros utilizamos generalmente, estos anteojos, ninguna de estas cosas fue hecha aquí en Honduras. Entonces, evidentemente, si afuera del país las cosas están más caras, si nosotros consumimos mucho de ese producto de afuera del país, evidentemente van a subir también de precio para nosotros, ¿no? Lo otro, el 56.3% de la inflación, del 100% de la inflación es por circunstancias locales. Usted decía ahí, perdón. Doméstica, sí. Doméstica, sí. Usted decía ahí dos cosas. Primero, tenemos problemas internos y, entre otras cosas, el factor producción más el financiamiento del gobierno con fondos del Banco Central. La gran pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué va a pasar con ese 56.3% de inflación por razones locales? Lamentablemente, Edgardo, ahí el Banco Central y el gobierno tienen una disyuntiva muy fuerte, muy triste, ¿verdad? Y es la famosa disyuntiva entre actividad económica y alzan los precios. Lo que sucede es que si el gobierno quiere bajar la inflación doméstica, me refiero únicamente a la doméstica, si quiere hacer eso, va a tener que retirar dinero de la economía y esto evidentemente tiene un impacto en la producción. Pero es bien difícil hacer esto para el gobierno actual porque ya en el presupuesto, ellos en el presupuesto que aprobaron en el mes de marzo, establecen más o menos un financiamiento de 2.000 millones de lempiras, de 2.000 millones de dólares, perdón, que equivalen a unos 50.000, más, casi 60.000 millones de lempiras, provenientes de ese financiamiento del Banco Central de Honduras, lo cual hace que sea inevitable que se financie, porque el gobierno ya tiene compromisos. Entonces va a tener que cumplir con esos compromisos que están en ese presupuesto y no va a poder evitar que esa emisión monetaria que el Banco Central está haciendo se pueda parar. Entonces ahí es donde yo siento que vamos a tener que conformarnos, Edgardo, este año con tener una inflación muy alta, que va a ser muy difícil que el Banco Central, mediante su política monetaria, la pueda bajar y lamentablemente, y no quiero ser agorero, ¿verdad? Pero eso es lo que se ve venir, que el próximo año vamos a tener un efecto espiral todavía mayor, porque lo que va a suceder, ya que lo estoy visualizando y te vas a acordar de mí en enero,
la negociación del salario mínimo va a ser muy elevada. Los trabajadores, con justa razón, van a exigir un incremento del salario mínimo de arriba, o por lo menos de la inflación con la que cerremos, que va a ser, como te dije, del 12 al 14%, y no se había dado un incremento del salario mínimo tan elevado. Esto va a tener un impacto fuerte sobre las empresas, que se van a ver obligadas a despedir gente, y esto puede tener un efecto muy negativo sobre la economía del país. Aquí no estamos contando con el asunto de congelamiento de precios, licenciado Raudales. No, si congelamos los precios va a ser peor la medicina que la enfermedad, ¿verdad? Sí, porque escuché algo de eso hoy ahí y yo dije, mejor que lo diga el licenciado Raudales y que se los advierta. Los diputados, nuestros políticos, lamentablemente siempre están pensando en hacer cosas que resultan peores. Y no lo hacen por mala intención, pero lo hacen por falta de conocimiento. Sí. Un congelamiento de precios lo que traería sería un esquema de acaparamiento que más bien volvería peor la situación de lo que ya la tenemos. Y todo esto que estamos viendo, ¿qué efecto va a tener en el crecimiento económico del país este año? Evidentemente, el incremento en los precios provoca, Edgardo, normalmente en el corto y en el mediano plazo, provoca una situación de desesperanza en los productores, ¿verdad? Que ven que sus costos se ven demasiado elevados, y eso hace entonces que la producción se ralentice también. Eso es lo que se llama, ese fenómeno conocido que se llama estanflación, ¿verdad? Que es cuando, debido al incremento en los precios, los productores se sienten menos inclinados a producir, y entonces eso provoca una caída también en la producción nacional. Esperemos que eso no se dé. Todavía no se ha dado. Yo quiero ser claro en esto también. Tenemos todavía una dinámica económica positiva. Quizás vamos a crecer un poco menos, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central, un poco menos de lo que se había programado. El Fondo Monetario había advertido un 3% para este año. Sí, se había dicho que entre 3 y 4%, probablemente sea menor, pero lo importante es que no caigamos, que la economía no vaya a caer como cayó en el año 2020 debido a la pandemia, ¿verdad? Porque si llegamos a una situación de caída económica o de caída en el PIB, combinada con inflación, ese es el peor de los escenarios que se puede dar para la economía de un país, ¿no? Hay tremendo reto, licenciado Raudales. Permítame hacer una pausa comercial porque me están trayendo un comunicado, está calientito esto, de la Cámara de Comercio e Industria del Sur. Ya regresamos, ya regresamos. Esto es Lo Último en Noticias. Nos han hecho llegar aquí al estudio un comunicado de la Cámara de la Cámara de Comercio e Industria del Sur. Es un comunicado a la opinión pública nacional. El numeral 2, ojo, el licenciado Raudales, por favor. Que el conflicto que se está generando por la invasión de 2.500 manzanas de tierras por parte de personas particulares, tierras en actual producción y que son propiedad privada de empresas afiliadas a esta Cámara y dedicadas a la industria exportadora de melón, ocra, ganadería y azúcar, está teniendo como consecuencias a este momento la pérdida de empleo, la disminución en la producción, disminución en la generación de divisas y la incertidumbre y desaliento en la inversión de estas empresas, así como en nuevos inversionistas locales y extranjeros, y piden al gobierno de la República una intervención oportuna y rápida. Licenciado Raudales. Sí, bueno, ya sabemos que se dio este problema el día de ayer, ¿no? Esta invasión que se está dando en algunos de las empresas que poseen tierras ahí en el sur, sobre todo de ocra y meloneras, ¿verdad? Y esto está provocando, Edgardo, que esté huyendo la inversión. De hecho, este mismo comunicado ya dice que había una buena cantidad de meloneras acá en el país hace unos pocos años y que en este momento... Había 30 meloneras y hoy solo quedan 2. ¿No? Habían 30 y hoy solo quedan 2. Es correcto, y lo mismo sucede con el cultivo de ocra, donde prácticamente se está quedando sin inversión la zona sur, y esto realmente representa un peligro. Yo creo que es muy importante... Un momentito, y al final este comunicado dice, la zona sur del país podría estar al borde de una catástrofe económica semejante a la muerte de la industria del algodón ocurrida hace 5 décadas.
Es correcto. En efecto, creo que es un gran riesgo. Me parece que es muy oportuna y muy importante la intervención de las autoridades, tanto del Instituto Nacional Agrario como de la Secretaría de Agricultura, para evitar, Edgardo, y de la misma Secretaría de Desarrollo Económico, para evitar que una situación como la que se está viviendo en este momento en la zona sur, por un lado, vaya a afectar la ya caída o alicaída economía que tiene el Golfo de Fonseca debido a esa huida de la inversión que se está dando desde hace algún tiempo, pero también para evitar que se vaya esto a transferir a otras zonas del país, en donde si se continúa con estos atentados a la libertad empresarial y a la propiedad privada, a los derechos de propiedad, que son cruciales para que haya inversión en el país, Edgardo. No hay que olvidar que en los últimos 5 años la inversión privada en el país, la inversión extranjera directa, ha caído más de un 50%. Y si esto se sigue dando, es probable entonces que sigamos cayendo, lo cual tendría también efectos nefastos para la economía nacional. Imagine la incertidumbre para la inversión nacional, la incertidumbre para la inversión internacional, la falta de generación de oportunidades de empleo, otros que quedan desempleados. Y el dinero no ajusta para comprar la comida, por lo que hablábamos anteriormente. Es correcto, exactamente. Entonces, esa combinación... Aquí hay una olla de presión, ¿verdad? Ojo con eso. Es correcto. Porque muchas veces aquí, no solo en los medios, sino también en los distintos sectores, llámese Congreso Nacional, llámese Ejecutivo, llámese sectores sociales, o sea, nos divagamos en otros temas, ¿verdad? Y estamos así como de circo en circo. Pero aquí hay un tema de fondo, licenciado Raudales. Es una combinación nefasta, definitivamente. Las malas políticas económicas, Edgar. Esto que está sucediendo en el país, que está alimentando fuertemente este proceso inflacionario, sumado a esta situación de irrespeto a los derechos de propiedad, de ingobernanza que se está dando en la tierra, de afectación, porque no se están tomando medidas adecuadas para incentivar la producción en el campo. Esto puede tener unas consecuencias muy graves para el país, que creo que es importante que hoy mismo continúe advirtiendo sobre esto, Edgardo, a la población hondureña, para que no vayamos a caer en una situación como la que tiene Haití en estos momentos, en donde prácticamente ya el Estado no existe, ¿no? Licenciado Raudales, muchas gracias. Y tenemos la expectativa que las autoridades reaccionen ante esto, ¿verdad? Y pongan orden. Es sumamente importante. ¿Verdad? Yo creo que el llamado que está haciendo la Cámara de Comercio e Industria del Sur en este momento es urgente, para que las autoridades puedan interponer sus buenos oficios, que para eso está el Estado, ¿verdad? Para poner orden y para hacer que se garanticen los derechos de todas las personas, incluyendo los empresarios también. Sí, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, la FENAC, también ha hecho lo propio en las últimas horas. Sí, esto es lo que dice usted, la incertidumbre que esto genera, la pérdida de empleo, la disminución de la producción, no hay exportaciones, estas empresas se van para otro lado, donde hay menos costos de producción, donde hay más estabilidad y respeto a la propiedad privada. Es decir, no hay duda de que hay un problema de tierra para muchos sectores, pero no es de esa manera en la que se va a resolver, con invasiones. Creo que el mismo comunicado establece, Edgardo, ahí también hace un llamado al gobierno para que se organice a estos grupos campesinos y se les otorguen tierras de manera adecuada para que puedan trabajarlas, porque es lo justo también, ¿no? Así es. Es correcto ese dato. Gracias, licenciado Raudales. Hasta luego, buenas noches. Gracias, licenciado Raudales, es expresidente del Colegio de Economistas y también actualmente es rector de la Universidad José Cecilio del Valle y es consultor aquí habitual de Noticieros Hoy Mismo. Ya volvemos. A continuación, por TSI, el gran José Luis Moncada, un hombre que tiene mucha experiencia en temas económicos, con el programa El Dato. A continuación, después de Noticieros Hoy Mismo. No hay tiempo para más, solo para agradecerles el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien.